Hola, hola, aquí vamos en una nueva sesión para hablar un poco acerca de la carta encíclica del Papa Francisco, llamada también como Fratelli Tutti, que habla de la fraternidad y el amor social. Esta encíclica tiene como objetivo social que nos invita a todos a hacer una reflexión acerca de la capacidad que debemos tener de relacionarnos desde la fraternidad y la amistad. Aunque es una carta que fue escrita hacia el ámbito del cristianismo, la reflexión está abierta para que toda persona de buena voluntad esté abierta a este llamado. En mi caso, yo era una de esas personas que siempre evitaba estos tipos de temas en cuanto religiosos porque siempre tuve ese pensamiento en el que nada quiere que yo adapte su ideología, y no es así. Al momento de leer esta lectura podemos observar que lo podemos tomar de manera de perspectiva realmente muy diferentes, y ese es el agrado que de verdad le tengo desde que lo empecé a leer, porque en la carta nos presenta cómo la humanidad ha dado pasos atrás por los conflictos que se han venido presentando últimamente, cosas que parecían haberlas superado por la humanidad, pero que en realidad han vuelto a aparecer, como el nacionalismo, que termina siendo agresivo y violento, y también se está perdiendo la conciencia histórica. Se desconfían también de algunos valores y la política se ha modernizado en lo que los modelos culturales únicos en lo que es el descarte también han aparecido. Algo que también podemos observar es que no podemos, en cuanto a lo que es la conciencia histórica, no podemos de alguna manera deshacernos de ella porque es una raíz fundamental. Entonces somos llamados también a amar a los forasteros. Estas palabras sobre el amor fraterno de manera especial aparece en lo que es en el Nuevo Testamento, y nos dice que hay una frase que dice: quien no ama a su hermano, quien no puede ver, no puede amar a Dios, quien no ve. Entonces la humanidad ha crecido en muchos aspectos, pero existe alfabetismo, lo que significa amar, cuidar y sostener a los más débiles y necesitados en esta sociedad tan desarrollada. Entonces nosotros como seres humanos no tenemos la empatía de poder ayudar y colaborar a ese prójimo que realmente necesita ese apoyo. Lo que es el ser humano solo alcanza su plenitud a través de la entrega en aquellos grupos cerrados que presentan como única solución como un mundo equivocado, y suelen ser formas idealizadas, por así decirlo, de egoísmo, que ésta se enfrenta a todo problema migratorio. Ante los migrantes existen 4 cosas que debemos realizar. Algo que podemos encontrar en la carta es que debemos acoger, promover y proteger e integrar a todo aquel que se encuentre en países de orígenes la posibilidad de crear con dignidad. Pero mientras se logra, es una necesidad nuestra respetar el derecho de todo ser humano, encontrar un lugar donde pueda de alguna manera realizarse. Entonces, esto pasa mucho también, como lo estoy explicando, con el tema migratorio. Nosotros no nos ponemos como en el lugar de esa persona para poder apoyar y acogerlo cuando lo necesita. También tiene que ver mucho con lo que es el amor al prójimo. Entonces, bueno, para lograr hacerse la comunidad en sentido global necesaria, en lo que es un sentido global necesaria, también se necesita como una mejor política. Este servicio del vender un bien, lo que es el Papa Francisco denuncia lo que es la manera actual de cómo se está haciendo la política, porque no incluye a los débiles, pero tampoco respeta la diversidad cultural. Algo en el que acá en Venezuela sí los incluyen, pero de alguna manera a los que no son débiles de mente, la política no los asume, porque
diría que esa es su manera, su manera de poder manipular, y por eso quizás en nuestra parte, que es Venezuela, estamos como estamos. Aquí sí difiero un poco, o sí difiero porque a nosotros como venezolanos sí incluyen mucho a los débiles de mente, para poder manipularlos y hacerlos codependientes de esa idealización que mantiene lo que es el régimen que vivimos hoy en día. Algo bueno también de enfatizar es lo que es el fin de la conciencia, algo que ha transcurrido de generación en generación y cómo hemos olvidado ese pasado. Y por algo, al ser olvidado, se han estado repitiendo. Por lo menos en donde enfatiza el padre que hubo en aquellas épocas, hubieron lo que es guerra, esclavitud, racismo, donde trataban muy mal a las personas, y bueno, pudieron salir como que de ese régimen, y hemos evolucionado lo que es a lo largo del tiempo, pero hemos olvidado eso, y al haberse olvidado actualmente vamos como repitiendo esa misma historia. Entonces, bueno, como para ir concluyendo, esta carta encíclica es como bueno para reflexionar hacia el ámbito del amor. O sea, yo considero que mucho hacia el ámbito del amor, del tener muy claro estos temas en cuanto de dónde vengo, cómo llegamos hasta acá, la evolución, la fraternidad. O sea, que cada quien estamos en lo de nosotros, pero nadie se pone en el lugar del prójimo, en el lugar de mi compañero, en este caso, a saber en qué lo podemos apoyar, en qué lo podemos animar. O sea, no. Siempre es como yo como individuo por mi lado y ellos o mis compañeros o prójimos por su lado. Cosa que no debería ser así, porque mientras más estemos divididos, no tenemos como que ese apoyo, esa manera de cómo poder salir adelante como hermanos. Por lo menos hay una de las frases también que dice, que es muy bonita, que dice: la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. También es una de las frases muy profundas para analizar, porque es eso, cada quien está como, bueno, yo pertenezco a esta clase social, tú perteneces a esta clase social, pero no nos hace como cercanos, como hermanos, sino como que tú como individuo perteneces acá porque yo debo también involucrarme contigo. Entonces es algo muy importante que analizar y que o sea, yo siempre voy a hablar desde el amor porque es algo que enfatiza mucho el Padre Francisco, el Papa Francisco. El amor lo es todo, el amor sobrepasa barreras. Por lo menos en el caso acá de Venezuela, a través de lo que se está viviendo, a través de la economía que estamos viviendo, hay muchas personas en la calle en el que le pasamos por un lado, por ejemplo, y no le damos como la mayor importancia de ese amor que de poderle brindar esa ayuda. Entonces, desde allí considero que yo tomé esa perspectiva de lo que escribió el Papa. Es decir, no solamente puede pasar con las personas, hay muchos animales en la calle donde quizás no le prestamos ese apoyo, en donde no importa si sea una perolita de agua, eso es una voluntad de bien que podemos cumplir como ser humano, como amor al prójimo, porque no solamente el amor al prójimo es de humano a humano, sino también a los seres vivos. Entonces yo tomé toda esta lectura desde la perspectiva del amor y bueno, de lo que hemos evolucionado a lo largo del tiempo, pero como él lo enfatiza, como el fin de la conciencia ha llegado
a nosotros a ir repitiendo nuevamente las historias que poco a poco nuestros antepasados de alguna manera no han liberado. Entonces, como para ir concluyendo, considero que es una carta muy profunda. Se puede tomar de distintas perspectivas. No es algo como tan religioso, no es algo para como yo lo pensaba, la verdad. No es algo que me voy a volver totalmente religiosa, creyente. No es una carta que de alguna manera me va a idealizar por completo lo que yo debo pensar y lo que yo debo hacer. No. Es una carta que lo puedes tomar de distintas perspectivas, pero siempre y cuando tomándolo desde, o sea, para ser un buen ser humano, un buen ser vivo, un buen prójimo. Porque de algo que él resalta desde el principio es que Fratelli Tutti habla sobre lo que es la fraternidad y la amistad social, que lamentablemente a lo largo del tiempo se ha perdido. Entonces, bueno, en este caso me tocó sola. Soy Verónica Ortiz y los espero para otra nueva sesión para poder hablar sobre esta enriquecedora carta donde tiene mucho que expresar, mucho que aprender de ella, mucho que analizar. Entonces los espero para otra nueva sesión. Muchas gracias.